Buenas noches a todos. La clase de hoy día es decir, al principio lo que voy a exponer ahora iba a exponer en una sola clase, pero decidí dividirlo en dos partes, porque igual es un poco denso. ¿Ya? Las siguientes clases que vamos a ver ahora tienen que ver específicamente con cada una de las prohibiciones o las categorías que abarcan las siete leyes. Hoy día vamos a hablar sobre la prohibición contra la idolatría, que tiene dos facetas. Una faceta intelectual, por decirlo de alguna forma, y por otro lado, la faceta relacionada con los actos de idolatría. Pero antes de entrar en detallar eso y mencionar también lo que tiene que ver su relación con la realidad nacional, eh, vamos a definir algunas cosas generales, ¿ya? Entonces, necesito que me confirmen si se ve lo que estoy compartiendo. Compartir, ya. ¿Se ve mi pantalla? Ahora, empezó, ahí está abriendo. Ya, ahora sí. Entonces, como les comentaba, esta es la clase 4 que la vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser más teórica, la segunda ya va a ser una aplicación más práctica y vamos a ver también con algo relacionado con la legislación chilena. Es importante tener en consideración a la hora de abordar esta ley. Entonces, la clase 4 es sobre la prohibición contra la idolatría, la parte 1. Bueno, lo primero es que desde los albores de la civilización, la oración a las criaturas está presente de diversas formas. No solamente las criaturas, sino que también a fenómenos naturales. Por ejemplo, vamos a ver en el Paleolítico que se hacían estatuas en honor a la fertilidad, por ejemplo. Eh, También a veces se oraba a los cuerpos celestes eh, y a distintas formas de, ya sea de vida o ya sean objetos vivos o inertes, ¿ya? Eh, y también a seres terrenales o angelicales. Por otro lado, la idolatría es una prohibición severa cuyo rechazo es un principio central de la Torá. Eh, Como recordarán, uno de los motivos por los cuales Israel fue enviado al exilio en Babilonia y Persia fue precisamente que la idolatría primaba en la sociedad en esa época, al punto de que el templo de Jerusalén fue profanado con diversos ídolos, matando a la santidad que tenía ese lugar para el pueblo judío y para la humanidad. Entonces, como vemos, la idolatría es algo, es una provisión eh, importante y por lo mismo los eruditos han dedicado siglos en su estudio, característica y definición. Los sabios han discutido durante ya mucho tiempo qué es la idolatría, qué constituye, qué la constituye, qué no es idolatría y qué aplica para el judío y qué aplica para el gentil. Y eso es súper importante tener en consideración. En las imágenes que vemos acá, por ejemplo, se observan figuras prehistóricas a las que se realizaba culto, a las que se realizaba un culto idolátrico, y a la izquierda se ve una representación de una Venus paleolítica que tiene que ver, como decía, con la fertilidad. Entonces, a partir de lo anterior, es importante tener claro qué es idolatría y también entender hasta qué punto esa idolatría, eh, hasta qué punto un acto se considera como idolatría y cuánto no. Por otro lado, la idolatría ha sido utilizada a lo largo de la historia como una herramienta política. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el faraón era considerado como una encarnación del dios Ra, así como también en la India. Hasta antes de su independencia estaba establecido el sistema de castas, bajo el cual distintos grupos sociales se consideraban que habían surgido de tal o cual parte de un dios del dios Brahma, si no me equivoco, y a partir de eso eh, se consideraba que ese estatus se mantenía a lo largo de la vida. Entonces, como vemos, la idolatría sirve como una herramienta política que ayuda a mantener el status quo o así como también una suerte de jerarquía u orden social. Y cuando un grupo se rebelaba contra la élite gobernante, se consideraba que alteraban el orden cósmico. Además, hay que tener en consideración que la idolatría va cambiando, como también las sociedades. La idolatría varía en función del contexto sociocultural e histórico. Por ejemplo, hay prácticas idólatras que antes eran comunes y que hoy en día se consideran abominables, como por ejemplo, el sacrificar a los hijos en el fuego, como era lo que se hacía con el dios Moloch. Hoy en día
no, no hay ninguna nación en donde eso se considere como algo válido, al contrario, se sanciona con la ley. Entonces, lo primero que tenemos que, para, en estas clases vamos a buscar responder qué define una creencia o práctica como idolatría y también qué diferencias hay entre los judíos y los no en ese sentido, ya que como comentaba, eso es súper importante de delimitar. En cuanto a los temas temáticos, vamos a ver la definición etimológica de la palabra idolatría y según las fuentes judías, la idolatría intelectual y situd, debemos saber lo que es, la idolatría práctica, eso lo vamos a ver más en la otra clase, el uso de amuletos, adivinación, la santificación del hombre eterno, que tiene que ver con básicamente morir, morir por defender la fe de uno, las acciones que no constituyen idolatría, relación con personas de las creencias, y por último, el Estado laico versus el Estado confesional, la legislación chilena, así como el tema de discusión que les comentaba a Cristian y a Luis delante, si la libertad de culto contradice este precepto y cómo podría constitucionalizarse la prohibición no ágida contra la idolatría. Esos puntos los vamos a ver después. ¿Ya? Ahora bien, lo primero que tenemos que tener en consideración es que, como mencionaba en unas clases anteriores, más que hablar de 7 leyes no ágidas, hablamos de 7 categorías. Y mencioné anteriormente que existían 2 listas donde se mencionaban las 30 leyes no ágidas que mencionan el Talmud. Son 2 listas distintas. Por ejemplo, en el caso del rabino Shemuel Ben Hofni, que era el presidente de la Academia Rabínica de Sura en Babilonia, en el siglo XI, él señalaba que la prohibición contra la idolatría incluía la prohibición contra la idolatría, el realizar plegaria a Hashem, así como también ofrecer servicios rituales solamente a Hashem. Por otro lado, el rabino Menahem Azaría de Fano, en el siglo XVI, señala que el no cometer idolatría incluye otras cosas, como por ejemplo el no enfrentar niños a Moloch, que les mencionaba que donde los niños se sacrificaban por el fuego, la prohibición de realizar ciertos actos de adivinación, no interpretar presagios y otras cosas más. Como pueden ver, estas listas son diferentes, porque las derivaciones que hace cada uno de ellos son a partir de fuentes diferenciadas, y bueno, después de todo son opiniones que buscaron reconstruir los 30 mandamientos noajias que menciona el Talmud. Hay que tener en cuenta que en el caso de las leyes noajias hay algunas cosas, hay algunos temas de los que cuesta establecer una halajá. Por ejemplo, pese a que hay sabios que han comentado que para la noagia es una obligación creer en Hashem, no hay algo, no hay- eso en sí se considera como una derivación de la obligación contra la idolatría, pero no está establecido de manera tajante que el creer en Hashem sea una obligación para el noagia. Eh, es un tema un poco complicado, pero eso más adelante lo podemos ver con más detalle. Ahora bien, primero vamos a hablar sobre la definición etimológica de la palabra idolatría, que es la que conocemos. La palabra idolatría, en griego eidolatría, está compuesta por 2 palabras, eidolon, que significa imagen, fantasía o idea, y por otro lado, latreis, que significa adoración, amor extensivo, servicio, así como también en el culto o homenaje. Además de esto, la palabra latreis tiene la connotación de trabajo remunerado. Por lo tanto, podemos definir la idolatría como la oración o el servicio a una imagen, a una fantasía eh, o a un concepto. Es un amor excesivo. ¿Ya? La Septuaginta, por ejemplo, que es una traducción del Tanaj al griego, originalmente es solamente la Torah, pero después se trajeron los libros del Tanaj al griego, ahí el término se utiliza en relación con la adoración a las imágenes. Pero como vamos a ver en esas clases, de acuerdo con la ley rabínica y con la Torah, la idolatría no solamente es adorar imágenes, sino que abarca más que eso. Entonces, esta es la definición etimológica del griego. En el hebreo, en cambio, el término que se utiliza es abodazara. Entonces, cuando se habla de abodazara en hebreo, hablamos es lo que se conoce comúnmente como idolatría. Y está formada por 2 palabras. La primera es abodá, que significa servicio, adoración o trabajo, y sará, que deriva de la palabra zar, que significa extraño, o foráneo, forastero. Entonces, es un servicio extraño. La idolatría entonces se podría definir etimológicamente como un servicio extraño a Hashem, como algo que no, como un servicio distinto al que él ordenó que se realizara a él. Ahora bien, la idolatría, como les comentaba, se puede definir
se puede ver desde dos aristas. Por un lado vamos a hacer una idolatría intelectual que se puede manifestar en el pensamiento, en las creencias, así como también en palabras. Y por otro lado, en el dominio de la acción. En el dominio de la acción es en donde están los actos de idolatría. ¿Qué es lo que vamos a ver en la próxima clase? Y que finalmente es lo que se sanciona con la pena capital. Eh, Ahora, como vamos a ver en esta clase, van a ver, hay algunas formas de idolatría que, si bien es cierto, están prohibidas, no conllevan consigo la aplicación de la pena capital bajo las leyes noagias. Ahora bien, hay distintas formas de idolatría. A nivel intelectual me refiero. Una de ellas consiste en adorar cualquier cosa creada como Dios o una encarnación suya, es decir, eh, adorar a un animal, por ejemplo, creyendo que ese animal era Hashem, como sucedió en el reino del norte, en el reino de Israel, así como también en el pecado del becerro de oro, o bien una encarnación suya, un avatar, una manifestación como la que plantea el cristianismo trinitario sobre Jesús. Por otra parte, también incluye elaborar, orar o considerar cualquier ser creado como intermediario. Aquí se refiere con poner un intermediario, considerar, me equivoqué. Se refiere a poner a alguien entre Hashem y uno. Como recordarán en la Torá, en Éxodo 23, dice Dios que no tendrán otros dioses ante mí. Eso de no tener otros dioses ante mí no se refiere solamente a no adorar a otros dioses, sino que también se refiere a la prohibición de utilizar intercesores entre Dios y el ser humano. Eh, por otro lado, la conducta de veneración hacia cualquier representación de Hashem o cualquier ser creado también es una forma de idolatría. Atribuir a Dios la forma de cualquiera de sus creaciones, que ya lo mencioné más arriba, también es idolatría. Atribuir a Dios multiplicidad, es decir, asumir que Dios tiene partes, que Dios tiene partes, que es tres en uno, por ejemplo, o que son dos personas, eh, formando un binitarismo, el cual también se dio hace unos 2000 años en Israel, en un grupo minoritario, y así. También hay otras variantes, pero el punto está en que la idolatría, como podemos ver, tiene distintas formas y no necesariamente va a ser elaborar una imagen, como uno suele pensar. Ahora bien, respecto a las prohibiciones de idolatría para noajias versus judíos, eh, bueno, la primera pregunta a la que vamos a responder es, ¿son ejecutados los noajias por cualquier forma de idolatría? ¿Y qué diferencia hay respecto a los judíos? Como les mencioné previamente, los noajias no son ejecutados por todas las formas de idolatría. Si bien es cierto, esas formas de idolatría están prohibidas, no necesariamente son causal de ejecución. Eh, Respecto a eso, la fuente que responde a esta pregunta está en el Talmud, y dice lo siguiente: con respecto a la idolatría, aquellos actos por los cuales un tribunal judío ejecutaría a un judío están prohibidos para los hijos de Noach, pero aquellos por los cuales un tribunal judío no ejecuta a un judío, no le están prohibidos. Eso quiere decir que, independientemente de quién cometa el acto de idolatría, eh, la idolatría siempre va a ser idolatría, y las sanciones bajo este punto de vista serían en teoría similares para ambos casos. Por otra parte, la siguiente pregunta es: ¿son permisibles las formas menores de idolatría? Ay, no sé por qué sale así. La respuesta a esto la da Maimónides en la Medicina Torá, donde dice: un gentil es sentenciado a muerte por cualquier tipo de oración idólatra para la cual una corte judía impondría la pena capital. Sin embargo, un gentil no es ejecutado por un tipo de oración idólatra por la cual una corte no judía, pero una corte judía no impondría la pena capital. Aunque un noagia no será ejecutado por esta forma de idolatría, sin embargo, se le prohíbe comprometerse en cualquiera de ellas. ¿A qué se refiere con formas menores de idolatría? A ver, para que una forma de idolatría sea sancionada bajo las leyes de la Torah, debe tener ciertas características, que es lo que se conoce como idolatría práctica, y básicamente constituye una serie de acciones que están relacionadas con el culto intrínseco que se le da a un ídolo, y también con acciones que se realizan solamente en el templo de Jerusalén. ¿Ya? Sin embargo, van a haber acciones como, por ejemplo, el besar la estatua de un ídolo o el abrazar un ídolo, que van a constituir idolatría, que van a ser igualmente prohibidas, pero eh, no van a ser causales de pena capital o de ejecución, siempre y cuando no constituya la forma en la que se adora un ídolo. Como les explicaba,
para que una persona sea sancionada por cometer idolatría, hay 4 actos que debe realizar que se relacionan con el culto en el templo y que vamos a ver en la próxima clase, o bien realizar el culto que le corresponde al ídolo. Por ejemplo, en la antigüedad había un dios que se llamaba Baal Peor, en donde sus devotos lo que hacían era básicamente defecar frente al ídolo. Eh, Defecaban frente a ese ídolo, entraban en éxtasis. eh, entonces, la forma eh, de culto adecuada para el peor era esa, sentarse frente a la estatua y defecar ante él. Si la persona, si una persona en cambio venera a Baal peor de otra forma que no sea la que le corresponde y que no sea una de las 4 formas, de las 4 maneras en que se habrá temen al templo, no incurriría en un pecado capital. Y en ese contexto, por eso mencionaba lo de besar un ídolo, ya que, por ejemplo, si una persona besa, no sé, besa una estatua de Artemisa, por darle un ejemplo, eh, y aún se venera en algún lugar y no constituye la forma de culto de esa deidad, de ese ídolo, entonces no se considera como culpable de pena capital, a pesar de que sí comete una transgresión, y esa transgresión va a ser juzgada por el cielo, es decir, por Hashem. Por tanto, si bien es cierto, las formas menores de idolatría, como el besar a un ídolo, o el abrazarlo, o el hablarle, por ejemplo, eh, no son, si bien es cierto, estas formas de idolatría no son sancionadas por las cortes de justicia, sí están prohibidas. Y eso, el juicio viene de parte de Hashem. Ahora bien, por otro lado, está lo que se refiere a los pensamientos y teologías idólatras. Cuando hablamos de pensamientos y teologías idólatras, nos referimos a los aspectos más filosóficos que hay detrás de ciertas religiones y que es importante tener en consideración. En este caso, la revisión contra los pensamientos y teologías idólatras abarca el contemplar, estudiar e investigar los pensamientos o teologías de las creencias. A ver, aquí igual hay que tener cuidado un poco hay que señalar, hay que explicar un poco a lo que se refiere a eso. ¿Cuál es el motivo por el que se prohíbe eso? Como vemos, en cada religión o sistema filosófico hay textos que son sagrados. Si una persona, por ejemplo, estudia estos textos por mera curiosidad y no tiene claro lo que es correcto y lo que no lo es, corre el riesgo de dejarse influenciar por tales textos. Por ejemplo, una persona que lee el Bhagavad Gita, que es un texto sagrado en el hinduismo, muy probable, y comienza a encontrar interesantes más allá de lo netamente valórico, sus creencias y la filosofía, y comienza a creer en las deidades que aparecen en estos textos, también corre el riesgo de dejarse arrastrar por ellos. De ahí que hay una prohibición en contemplar, el estudiar e investigar estos pensamientos o teologías que se consideran como idólatras. Por otro lado, también se prohíbe el planificar, orar y orar un ídolo, dado que puede traer consecuencias incluso si no se realiza. ¿A qué se refiere con eso? También hay otra prohibición en el sentido que tiene que ver con que eh, no se debe planificar que voy a realizar tal o cual servicio, tal o cual deidad, es decir, voy a arreglarme o voy a comprar tal cosa para llevárselo a tal o cual santo o a tal o cual Dios, ya que eso se considera prohibido. Sin embargo, aun cuando la persona no lo pueda realizar porque, no sé, porque hubo un accidente de tránsito o algo así, la intención como tal también se considera como causal de transgresión. Aunque repito, esto no sería causal de pena capital, pero sí se consideraría como una transgresión. ¿Cuál es la base textual para eso? La idea de que no se deben estudiar teologías idólatras o ciertos pensamientos que pueden entrar en conflicto con la Torá. En el texto de la Torá, en donde dice: no se vuelvan a los ídolos, niegan por ustedes dioses de bendición. Yo Hashem tu Dios. El volverse a los ídolos tiene que ver precisamente eh, en algunos casos se interpreta con inclusive no mirar ídolos, pero más bien tiene relación con el no interesarse o sentir curiosidad por la forma de adoración a su ídolo o lo que implica el servicio hacia él. También hay otro texto que dice: cuídate de que no caigas en la trampa de seguirlos a otros pueblos después de que sean destruidos delante de ti, y que no preguntes por sus dioses, diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Así también yo haré lo mismo. Así también yo haré lo mismo. No harás así al Eterno tu Dios, porque toda cosa abominable que el Eterno aborrece hicieron ellos a sus dioses, porque aún sus hijos y sus hijas queman en el fuego a sus dioses. Eh,
Entonces, como vemos, la prohibición de indagar en ciertas formas de adoración o textos sagrados tiene que ver con eso, con que el ser humano, eh, desde un punto de vista psicológico, puede tener una cierta tendencia o asiduidad al absorber ciertas creencias. Entonces, para evitar esa influencia, en algunos casos es recomendable no interiorizar o profundizar en tales textos. En lo personal igual considero que es importante tener en consideración que eso, si uno estudia esos textos con el fin de aprender con el fin de aprender lo que plantean y a su vez corregir a una persona o instruirla, en ese sentido, el estudio de tales textos no está prohibido. ¿Ya? Si el objetivo de eso es ayudar a otros, eh, siempre y cuando uno tenga claro sus bases, eso estaría permitido. Por otra parte, el no volverse idolatría también es interpretado como el aprendizaje, es interpretado como el no aprender de un min o hereje. En el judaísmo se considera como hereje a una persona que tiene una concepción errada respecto del eterno o su naturaleza. Y Maimónides, en la Mishneh Torah, además, distingue a 5 grupos de minim. Uno, en el primer grupo están aquellas personas que no creen en un Dios o fuerza rectora, es decir, eh, personas que son ateas, bajo el paradigma de Maimónides. Por otro lado, están aquellas personas que creen en más de una divinidad, es decir, las personas que practican el politeísmo también entrarían en la categoría de min o hereje, quienes creen en un Dios que tiene cuerpo y forma, es decir, eh, quienes creen que Dios tiene parte, es decir, que se materializó. Y por otro lado, también están quienes niegan la creación de la nada por orden del eterno. Esto es de alguna forma una respuesta a la filosofía griega, ya que la filosofía griega, así como en otras corrientes, habían escuelas filosóficas que planteaban que el universo era eterno. Eh, entonces, eso entra en conflicto con lo que enseña la Torá, que nos dice que el universo no es eterno, sino que fue creado por Hashem. Y por último, el quinto grupo que identifica a Maimónides como hereje, se refiere a quienes ahora no sirven a una criatura o fuerza natural como intermediario entre Dios y el ser humano. Entonces, ahora la prohibición sería, de acuerdo con esto, el no volverse idolatría implicaría el no aprender de cualquiera de las personas que estén incluidas dentro de este grupo. Ahora bien, por otro lado está la idolatría verbal. La idolatría verbal se refiere a dar alabanza o gloribilidad eh, en nombre de la idolatría. La prohibición contra la idolatría verbal está explícitamente en la Torah, en donde dice, y todo lo que les he visto lo observarán, y el nombre de otros dioses no mencionarán, ni siquiera será oído de tu boca. Respecto a esto, hay que hacer algunas puntualizaciones. Ejemplo, bajo esta premisa está prohibido realizar un juramento en nombre de otra deidad, además de Hashem. Incluso está prohibido en ese caso. Por otra parte, también hay que tener cuidado con referirse de manera respetuosa eh, a un ídolo, referirse de manera respetuosa en el sentido, por ejemplo, hay algunos santos de algunas religiones a los cuales que representan ídolos como tal para algunas personas, en el sentido que se les rinde culto. Eh, y eso las leyes de la Torah está prohibido. El hecho de referirse a ellos como tanto, por ejemplo, lo ideal es que bajo esta perspectiva, lo ideal es evitar referirse a ellos con el término de san. Por ejemplo, en vez de San Pablo, Pablo, por dar un ejemplo. Y por otro lado, eh, la alusión o el nombrar a los ídolos está permitido en el contexto de enseñar respecto a esos ídolos. Es decir, cuando uno está advirtiendo, cuando uno está explicando, ya sea por un fin académico o con el propósito de declarar asuntos relacionados con las leyes no ágidas, por ejemplo, el uso de sello lo está permitido, porque no es con un fin de rendirle culto, sino que es con el fin de explicar algo relacionado con esa deidad. Ahora bien, algo que hay que tener en cuenta es que, si bien es cierto, la idolatría verbal como tal no conlleva, eh, no es un pecado capital ni nada de eso, sí se convierte en un pecado de ese tipo toda vez que una persona públicamente acepta a un ídolo como su Dios. En el momento en que la persona aclara verbalmente la aceptación de un ídolo como su Dios, eh, ahí sí incurre lo que tiene que ver con sí incurre en idolatría como tal y se considera un pecado capital. Ahora bien,
Ahora hemos visto que está prohibido, por ejemplo, está prohibido realizar la idolatría a nivel intelectual, eh, y que las prohibiciones son básicamente las mismas para judíos y para no magias. Sin embargo, hay una materia en la cual, de acuerdo con la ley rabínica, hay una diferencia. Esa diferencia está dada en, en lo que se conoce, en el concepto que se conoce como chituf o asociación. El concepto de chituf o asociación lo vimos en el camino del gentil justo. No sé si lo recordará alguno de ustedes, pero básicamente consiste en la creencia en una deidad secundaria, además de Hashem. Eh, Básicamente, el Tituf es una forma de enoteísmo. El enoteísmo se refiere a la creencia en varios dioses, pero en la oración de uno solo, por sobre ellos. Entonces, teniendo en cuenta esto, el Tituf es una forma de enoteísmo, en donde, además de creer en Hashem, yo creo en una deidad inferior o en un intermediario, pero no lo adoro. O sea, solamente creo que existe, pero no es objeto de adoración. Eso sería Tituf. Entonces, mientras que la pregunta ante esto ¿es aceptable actitud para judíos y no magias? Acá en la literatura rabínica hay posturas divergentes. Para los judíos se señala que está tajantemente prohibido. Es decir, los judíos no pueden creer en Hashem y en otra deidad secundaria, aun cuando no le rindan adoración. Pero en el caso de los no magias, esto está dividido. Rambam, en la Mishneh Torah, la referencia que ahí sale, señala, a modo de resumen, que la esencia de la idolatría está en el pensamiento. Eso lo hace a partir de los versículos que mencioné brevemente. Entonces, básicamente lo que plantea Rambam es que el chituf no estaría permitido para el no ágida porque en el momento en que la persona comienza a tener pensamientos idólatras, también corre riesgo de llegar a materializarlo en el mundo material. Y ya no solamente ser una idea, no solamente intelectual. Entonces, bajo la premisa de Maimonides, el chituf está prohibido para los no magias, al igual que como para los judíos. Rachi, por otro lado, señala que los actos de idolatría son la base de la idolatría. Por lo tanto, el chituf para los no judíos estaría permitido, siempre y cuando este chituf no se asocie a la oración o a la oración del ídolo en cuestión. Por otra parte, en el Shulchan Aruch, eh, que es un código legal judío importante que se escribió en la Edad Media por el rabino Yosef Karo, el Rama señala que no hay una religión de actitud para el no judío. Y así la mayoría de los jueces rabínicos señalan que para el no judío el actitud no está prohibido, pero hay ciertas restricciones en ese sentido. A ver, por acá está. Lo primero que hay que tener en cuenta es que si un no ágida acepta el actitud como algo válido, no puede ser considerado como un pedazo de las naciones. ¿Por qué? Porque porque la esencia de la Torah demanda la creencia en Hashem como uno y único, sin partes. Si leemos, por ejemplo, el libro del profeta de Isaías, o inclusive la Torah, vemos que Dios dice que fuera de él no hay otro. Entonces, y también que él es uno. Entonces, en el momento en que asumimos que Dios tiene partes, estamos yendo contra la esencia corrijo, si estamos asumiendo que Dios tiene un acompañante, estamos yendo contra lo que nos enseña la Torah. Por lo tanto, esa persona no puede ser considerada como un peso en las naciones, ni tampoco podría obtener el estatus jurídico de Kier Chap, que vamos a verlo más adelante, ya que para que una persona pueda recibir la tierra de Israel, cuando la Torah cuando las leyes de la Torah se observan plenamente, para que una persona no judía pueda recibir en esas tierras, debe renunciar a la idolatría y aceptar las leyes magias. Por otra parte, si una persona no judía practica eh, el kituf, eh, también su recompensa en el mundo venidero no es completa, ya que, como les comentaba, al aceptar el kituf como algo válido, también va contra la esencia de la Torah. Por otro lado, está la creencia de una unidad secundaria versus la adoración a una unidad secundaria. Como les comentaba, el chituf como tal solamente consiste en creer en una unidad secundaria aparte de Hashem. Sin embargo, elaborar una unidad secundaria está prohibida tanto para judíos como para no magias. En ese sentido, la diferencia entre el judío y el no magia está en que el chituf a nivel intelectual sí está permitido para el no judío.
Pero cuando hablamos, cuando tiene que ver con adorar a una divinidad secundaria aparte de Hashem, eso sí está prohibido. Por otro lado, la fusión entre Dios y realidad o asignar la corporeidad puede conducir a idolatría verdadera. De ahí que hay que irse con cuidado para quienes acepten la creencia en el actitud. Eh, y además de eso, hay que tener en consideración respecto a la que está en la positiva anterior, que que para establecer una ley determinada, se sigue la mayoría de los sabios la postura de la mayoría de los sabios sobre un determinado tema. Por ejemplo, en este caso, dado que la mayoría de los sabios judíos, del- de los que dictaminan las leyes judías puntualmente, señalan que Tito está prohibido, perdón, está permitido para el no judío, con ciertas restricciones, entonces lo que se toma como ley o como alajá es eso, lo que dice la mayoría. Hay un principio que es importante que recordemos, es que a la hora de hablar de la alajá, se sigue la mayoría de los jueces, ¿ya? Si la postura mayoritaria establece que algo está permitido, eh, eso está permitido, pero también hay que leer la testiga. Es decir, lo que les comentaba sobre que hay restricciones también en cuanto a esto. Ahora bien, ante lo anterior, cabe preguntarse qué pasa con alguna religión, con otras religiones, como por ejemplo el Islam o el cristianismo. El cristianismo o el Islam, bajo la opinión de ustedes. El cristianismo, por ejemplo, así como también el Islam, son idolatría, tituf. ¿Qué opina, por ejemplo, Claudio? Claudio, parece que se cayó su... Se cayó la conexión. Chanfle. Entonces, Nelson, ¿Cuál es la pregunta? Nelson, ¿cuál es tu opinión sobre el cristianismo? O sea, sobre el cristianismo y el islam bajo la halajá. ¿Se deberían considerar como formas de idolatría o como formas de actitud o no? ¿Cuál sí, cuál no? Eh, Realmente el Islam no lo conozco bien en términos de creencia. Podría ser de Chituf, no sé, porque no es lo mismo, la figura del profeta es distinto y yo creo que sí, pues el cristianismo tiene que ver con esto de idolatría. Ujú. ¿Y usted, Luis? Yo opino, sí, en cuanto al cristianismo, sí, porque se considera eh, tres, ¿cómo dice? Tres personas, pero que son todas, son un mismo Dios. O sea, no hay un Dios menor ahí, sino que están, es un Dios. Ujú. Tienen el mismo nivel, los tres tienen el mismo nivel. Entonces, eso es Ujú. idolatría. Idolatría por donde se le mide. Sí, de hecho sí, eso es súper importante tener en consideración. A ver, respecto a lo que comentan ambos, primero hay que señalar que el estatus del cristianismo o como de cualquier religión hoy en día, ninguna religión es 100% idólatra si bajo los parámetros bajo los parámetros de lo que establece la Torá como idolatría práctica, ¿ya? Eh, Hoy en día prácticamente no hay religiones que sigan eso, aun cuando sean politeístas, es raro que encuentre una religión que sea 100% idólatra. Pero, sin embargo, respecto al cristianismo, eso no es idolatría, es un tema complejo, eh, porque, bueno, de partida la lectura predominante es que efectivamente lo es, pero también en la Edad Media hubo algunos rabinos que ya sea por temor a la persecución o bien porque consideraron que el cristianismo era una forma de actitud, toda vez que Jesús no era visto como un dios, sino como una especie de deidad secundaria. Entonces, si bien es cierto, por la razón que usted señala, Luis, es considerado como una tría, también hubo opiniones medievales que señalaban que el cristianismo era una forma de actitud, donde donde se veneraba a Jesús como una deidad secundaria y no como un dios principal. Pero en muchos casos, esa opinión de que era un actitud fue esta bajo el temor al temor a ser asesinados, por ejemplo. Y hubo un porcentaje, diría yo, que también es porque lo consideraban de esa forma. Ahora, el caso,
El caso del Islam es distinto. El Islam como tal, si bien su base es considerada como monoteísta, ya que ya solamente consideran que Alá es Dios, no consideran que Alá tenga parte, ni tampoco que Mahoma sea una especie de divinidad menor. eh, Tiene cierto, no es idolatría, se considera como premisa que todas las religiones que surgieron después de la entrega de la Torá en el Sinaí son falsas. En el caso del Islam, el problema es distinto del cristianismo desde un punto de vista lógico. El Islam básicamente plantea que Dios en un momento determinado se reveló a Mahoma y le entregó como revelación divina al Corán, estableciendo, planteando con eso la anulación de ciertas leyes y su reemplazo por otras. Entonces, el problema en ese caso es otro, tiene que ver con la prohibición de innovar en materia religiosa o legal, lo que se conoce como Hiduché y Dat. En una de las casas anteriores le mencionaba que estaba prohibido eh, el agregar, leyes como si hubiesen sido entregadas por Atem, ya que eso eh, indicaba que se pensaba que la Torá estaba incompleta y la invalidaba de alguna forma. Entonces, el problema, mientras que en el judaísmo, pero mientras que en el cristianismo en ocasiones se considera como idolatría, eh, el problema con el Islam no es ese, el problema es que es una forma de hiducheidat, es decir, de innovación en materia religiosa. Y por otro lado, en el caso del cristianismo, otro detalle importante que voy a mencionar es que también es complejo. Por ejemplo, no, no todos los grupos cristianos son trinitarios. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no aceptan la Trinidad, creen que Jesús es la primera creación de Dios y es una suerte de deidad menor. En ese caso, los testigos de Jehová se podrían considerar como una forma de tituf, a diferencia de lo que pasa con los adventistas, por ejemplo, o con otras iglesias cristianas que son trinitarias. Pero ¿se entiende lo que comentaba? Sí, yo decía, el comentario que hice yo o la respuesta que di yo en cuanto a si es chitufo o no, es de acuerdo no a lo que no a lo que dijeron los rabinos, sino que a lo que a mí me enseñaron en la iglesia. A mí me enseñaron que Jesús es Dios. Entonces ya no es chitupa, es idolatría. Sí, Es pues claro. Dios, es igual a Dios, es el mismo Dios, entonces ya sería idolatría eso. Sí, En que, base a eso, a esa respuesta, digamos, por experiencia personal, lo considero así idolatría, con lo que he aprendido ahora. No sí, chituf, porque no está en un segundo, en un nivel más bajo, sino que está al mismo nivel, es Dios. sí, claro, y por eso he comentado que igual es complejo, porque como vemos el cristianismo, el que domina es el trinitario, pero también hay formas de cristianismo que no son trinitarias. Bajo esa premisa, el cristianismo trinitario sí sería idolatría como tal, en tanto el cristianismo no trinitario, como el de los testigos de Jehová, sería una forma de actitud. Entonces, es un tema complejo. He sido la respuesta a esa pregunta creo que va a depender de la forma de cristianismo. Ahora, hay que tener en consideración que el cristianismo, si bien es cierto, el cristianismo puede considerarse actitud, en lo teórico, en lo práctico sí se considera como idolatría, ya que constituye una forma de adoración a otra deidad, distinta a Tem. Entonces, en lo teórico se consideraría como actitud, pero en la práctica, en general, se considera como una forma de idolatría. Pero como decía delante, la idolatría es distinta. Por ejemplo, la idolatría que conocieron los sabios en el siglo V de esta era, en el siglo IV, en los primeros siglos de esta era, es distinta a la idolatría actual. Ellos están acostumbrados a ver ciertos comportamientos en las naciones vecinas. No sé, por ejemplo, el bestialismo era algo considerado como permisible. eh, las orgías sexuales también, como forma de culto, también eran consideradas como algo normal. Sin embargo, hoy en día la humanidad ha evolucionado y tales prácticas no se consideran como válidas en general desde un punto de vista espiritual, incluso desde un punto de vista legal. Ahora bien, sobre la teoría práctica solamente vamos a ver algo breve. En sí, para que la idolatría como tal tenga lugar, deben confluir cuatro elementos que son claves para que la idolatría práctica tenga lugar. El primero es el objeto de la idolatría, el ídolo. El ídolo como tal puede ser algo creado por el hombre, por ejemplo, una estatua, eh, Nelson quería, ¿Ah? levantó su mano. Que no puedo. No. Ah, ¿no lo ves? Sí, es que estoy proyectando, entonces por eso. Ah, ya, por... Sí, Nelson, diga. Disculpe la interrupción. Solamente que creo que
lo que se está explicando, estamos detallando más lo que es la idolatría. Pero creo que como que me voy en este concepto y no regreso como que no vuelve el tema a decir quién no lo es, quién no es idolatría, qué no significaría. Es que Y a qué voy. Sí, lo que pasa es que como estamos más puntualizándolo, nos estamos yendo más al fondo de lo que es, viendo otro tipo de sistemas de creencias. Solamente esa es como una observación a lo que se está explicando, si es posible indicar qué no sería idolatría. Y sí, un ejemplo, no sé, creo yo, tiene que ver con el becerro de oro en el Sinaí. Porque todos sabían quién había sacado a Israel de Egipto. Pero después viene alguien y dice, bueno, se construye un becerro y dice, bueno, este es quien te sacó de la tierra de Egipto. O sea, conceptualmente, el mismo Dios, po. sí, Conceptualmente el mismo. sí, si te fijas, Y Nelson, nosotros, cuando voy a regresar un poco, cuando hablamos sobre las formas de idolatría, de idolatría desde un punto de vista conceptual, una de ellas tiene que ver con me lo seguí mucho, tiene que ver con, ay, me lo seguí. Tiene que ver con atribuir a Dios la forma de cualquiera de sus creaciones. Sí, respecto a lo que tú señalas, no es que los judíos en el Sinaí adoraran al becerro sustituyendo a Hashem, o sea, diciendo que era otro Dios prometedor, sino que lo que hicieron fue asumir que Hashem tenía esa forma, le atribuyeron la forma de un becerro, y eso posteriormente también lo podemos ver en el Reino del Norte, donde Jeroboam, bajo el reinado de Jeroboam, si no me equivoco, también ocurrió algo parecido. También en Betel, no recuerdo muy bien el lugar, pero sale en el Tanaj, se estableció un templo y también habían becerros de oro que de alguna forma representaban a Hashem. sí, con respecto a eso mismo, es como para agregar algo a la discusión y entender un poco por ahí, para no, porque si hablamos de otras religiones y otras creencias, nos vamos como desviando un poco en tema y como a veces me confundo un poco, pero en el caso de que se fuese a Hashem, listo, ok. Y decimos el becerro de oro es una representación de Dios. Y eso está mal. Ok, es una representación física de Hashem. Pero el Antiguo Testamento, la Torá, está llena de representaciones acerca de Hashem en términos antropomórficos. Entonces, Ujú, ¿por qué se utiliza el antropomorfismo de Dios en el mismo texto? Porque uno podría tender a confundir y decir, bueno, si yo quiero hacerme una idea mental de Hashem, el texto me lo está diciendo. Me está diciendo que habla, que ve, que escucha. Entonces, ujú, ¿de qué manera, en qué punto cruzo la línea entre adorar sanamente y caer en la idolatría? Yo creo que eso es como más complicado porque lo demás, tener un dibujo, una cosa ahí, un monito, yo creo que es como un sucedáneo de la idolatría, es como lo más burdo que hay porque todos necesitamos de alguna manera una representación física visual para entender ideas que son muy difíciles. Y todos los pueblos a través de la historia utilizan representaciones físicas para poder explicar algo. ujú. La Torah no creo que sea tan lejos de eso. Entonces, ¿cuál es la Es que línea, de hecho, ahí el límite? tocaste un punto interesante, y una pregunta una pregunta súper válida, y es un tema bastante interesante en el sentido de que, a ver, mencionaste algo que es súper importante, es que como seres humanos necesitamos eh, entender ciertas ideas, y para eso tendemos a tendemos a buscar cosas que no sean familiares. Una, a mi juicio, una de la psicología humana, una de las cosas que pueden conllevar a la idolatría está en la necesidad de hacer que Hashem sea cercano, o que sea accesible a nosotros a través de los sentidos, a través de la mente, porque
necesitamos algo que no, necesitamos hacernos una idea de Hashem, ¿ya? En ese sentido, como decía, una de las bases de la teoría está la propia psicología humana. Por otro lado, debido a eso mismo, como tú lo mencionabas, y como sucede en otros pueblos, la Torah se utiliza muchos antropomorfismos que buscan de alguna manera acercarnos, acercar a la mente a Hashem. Si nos ponemos en sentido estricto, Hashem no tiene forma ni cuerpo, pero eso para nosotros es algo incomprensible, no es algo que podamos dimensionar. Nuestra mente es finita y por tanto está reducida a las líneas del tiempo y el espacio, pero Hashem trasciende eso. Entonces, bajo esa premisa, la Torah, aun cuando se nos enseña que Hashem no tiene cuerpo ni forma, en ocasiones también se utilizan ciertas figuras poéticas que buscan hacer que la mente humana entienda o se realice con ellas. Por otro lado, también hay algunos conceptos, hay algunas expresiones en hebreo, como el hablar cara a cara, por ejemplo, que tienen una interacción que no necesariamente es algo literal, sino que también tiene que se adecuan al contexto en que se emitieron. Entonces, considero que aparte de leer la Torah, aparte de leer la Torah, también es importante considerar el contexto cultural en el cual fue escrita puntualmente, ya que, como decía, hay hebraísmos o expresiones de esa época con las cuales nosotros no estamos familiarizados de alguna forma. Pero, como decía, también la Torah, o en el Tanaj en general, se utiliza muchos antropomorfismos para hacer que ciertos conceptos sean aprehendidos o captados por la mente humana, ya que de otra forma sería difícil. De hecho, creo que es muy difícil para uno el entender que Hashem, como decía, es infinito, que no tiene cuerpo ni forma, porque escapa a nuestras limitaciones, está por encima de eso. Diga. Sí, yo creo que no habría, o sea, el que eso lleva a confusión el becerro con que Hashem miró o escuchó, no me llega a mí, o sea, no lo consigo así, yo que sea lo mismo. Es como si Cristian dijera algo y yo diga estoy con Cristian, me estoy refiriendo a lo que dijo, pero yo también puedo estar con Cristian cuando estamos en una reunión. Entonces se entiende los dos conceptos, o sea, en base a lo que ya hemos estudiado, yo no me confundiría en eso, no lo veo como que sea una confusión, un aspecto que es antropomorfismo y de otro, por ejemplo, si lo viéramos literal, el becerro fue literal, ¿cierto? Es un algo físico, y lo otro no es físico. La voz no, aparte de que se escucharon truenos, la voz no, o la gloria de Hashem o el poder de Hashem no es algo físico que ahí va el poder, ahí está el poder. No. También hay otro detalle Son importante. diferentes. Sí, también hay otro detalle importante, es que en la Torah también hay visiones, y las visiones como tal son símbolos. De hecho, otro detalle importante es que la palabra que traducimos como ver, hay una palabra de Torah que se traduce como ver, y también se traduce también, que tiene sentido también de experimentar, no de ver con los ojos, sino que de ver o sino que experimentar a través de los sentidos. Entonces, por ejemplo, cuando un profeta o un vidente tenía una visión, lo que él veía no necesariamente era algo literal, era algo experimentado a través de los sentidos, y mediante símbolos se le transmitía un mensaje. En eso. Un ejemplo clásico está en el libro de Daniel. El libro de Daniel, en Daniel 7:13, cuando se habla de que del hijo de hombre que viene con las nubes, y también del anciano de días. Un detalle importante que muchas veces algunas personas pasan por alto es que en ese capítulo se comienza diciendo que Daniel tuvo visiones en un sueño. En los sueños como tal, los sueños tienen símbolos que representan tal o cual cosa. Entonces, ahí se utiliza el antropomorfismo de anciano de días para representar a Hashem. Sin embargo, es una visión y como tal es un símbolo simbólico. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces los profetas tuvieron visiones de visiones que fueron entregadas por Hashem para representar ciertas cosas, pero que no eran algo literal.
Sí, por ejemplo, Elías, pues, cuando estaba escondido en la cueva, Hashem está en el soplo apacible, no es que haya estado ahí, fue literal, en el soplo, es una forma, digamos, literaria de decirlo, ahí estaba, en la calma, Sí, pero de no hecho se va eso a no, confundir uno con una brisa, ahí está Hashem, cada brisa que uno siente, ¿no? de hecho, uno de los textos más bonitos que he leído del Tanaj es precisamente ese, y donde muestra que, eh, o sea, Hashem envía varias señales, y al final resulta que su presencia aparece en algo más calmo, en algo más suave, lo cual uno no se esperaría a simple vista. Sin embargo, tenemos que tener en consideración siempre que Hashem es finito y que de alguna forma, para poder llegar a nosotros, tiene que ser de una manera de que podamos entender, que podamos familiarizarnos con aquello que es infinito, es decir, tratar de captar lo infinito una parte de lo infinito dentro de lo finito, porque el Hashem está por encima de todo, por encima de nuestra realidad. No sé si de alguna forma respondimos a lo que planteaba Nelson. Sí, sí, claro, está bien. Súper bien, gracias. A ti, ¿no? Y es un tema súper complejo porque igual ser esto para malos entendidos, de hecho, eh, ser esto para malos entendidos y eso puede hacer que surjan ideas erróneas respecto a lo que dice un texto determinado. Y bueno, lo último respecto a la idolatría práctica, que es lo que vamos a la próxima clase, para que la idolatría práctica tenga lugar, deben confluir 4 factores. El primero de ellos, el objeto de idolatría o ídolo. El ídolo puede ser creado por un ser humano, una imagen tallada, por ejemplo, o esculpida, eh, o bien puede ser algo natural que va a ser modificado o no por el ser humano para adorarlo. Por ejemplo, el- eh, la veneración a los truenos, al sol. Ahí el ser humano son fenómenos naturales o entes naturales que no son modificados por el ser humano, pero que se les puede brindar culto. Por otra parte, está la forma de adoración. Como les comentaba, cada ídolo tiene una forma de adoración determinada. Y si un ídolo es adorado de esa forma, se considera como eh, idolatría actual, o sea, idolatría práctica, y por tanto es sancionada. Por otro lado, también como les comentaba, vamos a ver en la próxima clase que hay 4 formas de adoración que solamente se deben ser rendidas a Hashem en el templo y que también están tajantemente prohibidas para cualquier ídolo. Por otro lado, el tercer factor que confluye son los utensilios, es decir, los elementos que uno puede utilizar para el culto, ya sea, por ejemplo, para encender un incienso o con fines decorativos. Y por último, el adorador. Eh, a ver, el adorador como tal, en el momento en que comete actos de idolatría, pasa a adquirir el estatus alágico o legal de idólatra. Y eso es válido tanto para un judío como para un no judío. Y cuando esto ocurre, cuando, eh, cuando una persona realiza este tipo de actos, cuando estos 4 factores confluyen, una persona realiza idolatría, esto va a traer consecuencias. ¿A qué me refiero con que va a traer consecuencias sobre sí? Por ejemplo, a ver, estoy buscando algo. Veamos, quería leer algo, pero no lo encuentro, parece acá. Ay, era un texto que quería leer que me gustó mucho. No, no está acá. Ya, pero lo leo después por último. Ya, entonces, como les comentaba, cuando una persona comete de idolatría, esto trae consecuencias sobre cada uno de estos 4 factores. Por ejemplo, el objeto de idolatría, es decir, el ídolo, generalmente se va a volver prohibido de utilizar, es decir, prohibido obtener un beneficio de ese objeto, salvo que se anule. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. No se puede sacar provecho de ese objeto porque, como les comentaba, se considera como prohibido. Ahora, en cuanto al acto de oración, el acto de oración como tal la forma de oración constituye un acto que, que puede conllevar el merecer la pena de muerte bajo las leyes noajias. Por otra parte, los utensilios de oración se vuelven prohibidos, ya sea que se utilicen para decorar o como ofrenda al ídolo. Y por último, el adorador mismo como tal, en el momento en que comete idolatría práctica,
ha cometido un pecado grave, por el cual puede incluso perder su derecho a vivir, ya que, como les comentaba, la base de las 7 leyes, más que obtener santidad, es el tener el derecho a la vida y construir una sociedad más justa. En el momento que una persona comete idolatría práctica, se hace culpable de una transgresión que, si es que puede ser sancionada por las Cortes de Justicia, o bien, eh, o bien castigada por el cielo, es decir, por Hashem, si hablamos de una idolatría que no es práctica necesariamente, o bien si no hay testigos. Entonces, como podemos ver, cuando una persona, para que la idolatría práctica tenga lugar, deben existir estos 4 factores, confluir estos 4 factores. Y a su vez, cada uno de estos 4 factores se va a ver afectado en el momento en que la persona realiza un acto que constituye idolatría. En la próxima clase vamos a ver más detalles sobre esto, sobre los elementos de la idolatría, explicando un poco más sobre esto, las formas de adoración, y también sobre algunas cosas que no constituyen idolatría y que están permitidas. Además, también, como les comentaba, vamos a ver lo que tiene que ver con la libertad de culto, la idea de un Estado laico versus un Estado confesional, y todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y bueno, por su atención, muchas gracias. Una consulta. Diga. Fabián, lo que mencionaba Nelson, dentro de tu clase más adelante, eso de que no es idolatría, ¿tú lo contemplas? Sí, O sea, sí, sí, o sea, ¿qué es? ¿Qué no es idolatría? Eso lo contemplas, sí, ¿cierto? Sí. eso es que la próxima clase habla sobre idolatría práctica y también aspectos más prácticos. Ah, Como por perfecto. ejemplo, el relacionarse una pregunta que creo que muchos se han hecho es si un noágida, por ejemplo, puede ir a una iglesia, en qué circunstancias puede hacerlo y en cuáles no. Por ejemplo, si una persona puede celebrar su cumpleaños, cosas así. eh, entonces, esas cosas las vamos a ver en la próxima clase, que aborda aspectos más prácticos. La hora era más teórico, y la próxima semana vamos a ver lo que preguntaba Nelson. Por eso le decía que eso lo vamos a ver después. Claro. Para que no quede con la. Sí. Es que esperar. Sí, pero como Porque igual Nelson puede escribir algunos conceptos y a lo mejor ir viendo si Fabián lo dijo, va tiqueando y se podría decir que lo que él pensaba, Fabián lo dijo, y si le quedó una, puede aportarlo. Sí, eso sí. No, de hecho, gracias Nelson por participar. Sí. Y a Luis también, a todos, de hecho. Bueno, entonces. No, no tengo para autocensurarme. No, ¿por qué se autocensurar? No, así nadie lo censura. Para que hable Eduardo. Eduardito está en el Sí, trabajo. Eduardo. Hola, Eduardo, voy a detener la grabación. Muy bien. Hola, en realidad no estoy en el trabajo, estoy en la casa. Mañana entro en turno. Lo que pasa es que